La 55 edición de la Feria de Muestras ha cambiado mucho. Antes los asistentes tan solo podían disfrutar de los míticos bocadillos de tortilla o calamares. Ahora se mantienen, pero unidos a un menú muy variado que sorprende cada año. O quizá no. La bebida que no falte, que estamos en Asturias y hay que disfrutar de la rica sidrina. Pero siempre hay quienes optan por una buena cerveza o un ligero granizado. De primero pueden elegir una paella rica y con fundamento, como diría Arguiñano. Eso sí, asegúrense de disfrutarla en pareja o en familia. De segundo tienen la opción de comer un sabroso pulpo o un lacón con patatines, pero que el pan no falte para poder mojar. Si no son de pulpo, en la feria de muestras pueden encontrar deliciosos jamones cortados con mucho estilo. Si usted es fan del cerdo, será el que más disfrute, porque podrá optar entre distintos tipos de chorizo, unos más elaborados que otros. Los sufridores de dietas no se preocupen, porque también tienen un sitio en la feria. Las ligeras verduritas a la plancha siempre les estarán esperando. Pero sin duda lo que nunca puede faltar es el esperado postre. Pueden elegir frisuelos asturianos hechos con verdadera pasión, pasando por una especie de pastas y rosquillas que parecen hinchadas a presión. Los asiduos a la comida rápida también tienen su hueco en esta Feria Internacional de Muestras. Y es que perritos y hamburguesas son algo que nunca debe faltar. Finalmente, hay que elegir el lugar donde desean comer. Si les gusta lo exótico, tendrán Hawái a un paso, sin salir del recinto. Los atrevidos podrán comer debajo de una mosquitera al más puro estilo Memorias de África. Aunque por otra parte, siempre nos quedará comer un bocadillo y unas gominolas sentados al lado de algún stand por un módico precio.